Bueno, buenos días para todos. Bienvenido, José, a nuestras reuniones de los viernes del semillero Locos por la Tipo. En este semestre estamos haciendo unas charlas, unos encuentros muy interesantes porque justamente queremos mejorar las condiciones de nuestros sistemas de madera, nuestros sistemas tipográficos de madera en el laboratorio de la Universidad del Cauca. Entonces, bueno, estamos haciendo charlas con personas que han tenido un poco la experiencia de esta recuperación para conocer y para que la tarea que nosotros tenemos en este momento se esté desarrollando en las mejores condiciones. Entonces, muchísimas gracias por venir. Te presento, José es profesor de la Universidad del Valle, es egresado también de la del Valle, diseñador gráfico, y hoy nos va a contar un poco sobre la experiencia que ha tenido en la recuperación de maderas de Talleres La Linterna. Entonces, muchísimas gracias por venir, José, por estar con nosotros. Laura, buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo muy feliz y honrado de poder compartir con ustedes pues la experiencia de mi trabajo. También pues muy emocionado al ver que me encuentro con ustedes, que son un grupo que viene trabajando un montón alrededor pues de la tipografía y no sé, pues siento que también es muy bonito tener estos espacios para que podamos hablar sobre la tipografía y bueno, podamos como nutrir nuestras experiencias a partir de estos encuentros. Y nada, pues muy orgulloso también como de tener el reto de cerrar las sesiones de las charlas que tienen. Y bueno, espero poder cumplir con esa alta expectativa. No, pues muchísimas gracias de vuelta a todos y todas. Encantadísimo de conocerlos. Y bueno, sí, les voy a contar entonces un poquito del trabajo que estoy haciendo. Pues me alegra un montón que con lo que pueda mostrarles, pues pueda seguirles alimentando ese gusto, esa pasión por los tipos móviles, en este caso los de madera. Y bueno, les voy a contar mi historia con ellos. Voy a compartir pantalla para mostrarles una presentación y bueno, me cuentan si ya la están viendo. Mi proyecto se titula Rescate tipográfico, legado y transformación de la imprenta La Linterna. Digamos, este es un proyecto que en medida está enmarcado pues en el contexto histórico desde que la imprenta surgió, que es más o menos desde 1938, aunque igual hay distintas propuestas de fecha, pero bueno, no es claro y también es un reto para el proyecto poder definir como la fecha inicial en la que se funda La Linterna, pero más o menos el proyecto se enmarca en ese espacio temporal, que es 1938, hasta el 2020, que digamos comienzo a trabajar con este proyecto. Bueno, contarles un poquito de mí a través de esta propuesta. En este momento me encuentro haciendo la maestría en estudios editoriales del Instituto Cari Cuervo y este proyecto está enmarcado en la línea de investigación que se denomina Materialidades de la Edición. Y bueno, es una propuesta interesante y diferente dentro de la cohorte de la maestría. En realidad, los estudios editoriales están pues muy enmarcados a los procesos de concepción, de producción de libros. Y en este caso, pues lo que estamos buscando abordar es más bien la materialidad, ¿no? Como las herramientas que permiten que esos libros se produzcan. Y bueno, como el profe que dirige mi proyecto es Ignacio Martínez Villalba, él siempre nos ha hablado de que la tipografía es la sangre del libro, ¿no? Entonces, qué mejor que estudiar este elemento que es tan importante para la producción. Este proyecto pues también obviamente tiene como gran aliado al taller tipográfico La Linterna Cali y lo logro pues desarrollar precisamente porque soy caleño, porque soy diseñador gráfico de aquí y he vivido digamos toda mi vida alrededor pues de las prácticas de La Linterna y fue como muy bonito poder utilizar la excusa de la maestría para trabajar con La Linterna de una manera un poco más organizada y con el afán de apoyarlos en su proceso de revitalización. Eso, digamos, me lleva a plantear una situación en la que precisamente bajo mi interés por la imprenta, llego como a una circunstancia
en la que quiero unir mi proyecto de grado de la maestría con un proyecto con la linterna y logro encontrar en unas situaciones particulares que ya les voy a comentar esa oportunidad. Resulta que desde el año 2000 la imprenta de carteles La Linterna sostenía una crisis económica que llegó a su pico en el año 2017 y frente al inminente cierre pues, del establecimiento, la posibilidad de la pérdida de los saberes, las prácticas y los documentos pues parecía inevitable. La emergencia pues, del rescate de dichas prácticas y oficios de tipografía e impresión tradicional impulsaron al reto de una transformación de la ideología de la linterna, que con el apoyo de diversos colectivos de diseño de la ciudad pasó de ser una imprenta comercial a convertirse en una imprenta cultural. Entonces hubo un gran movimiento de los artistas gráficos de Cali que buscaba reimpulsar la linterna y buscar maneras diferentes de poder activarla. Entonces, esta propuesta lo que buscaba era crear una institución abierta a la socialización del conocimiento y a la implementación de nuevas estrategias de producción a partir de proyectos de formación en artes gráficas, convirtiéndose en un escenario pues, de producción artística y colaborativa en Cali. Es esta pareja de diseñadores caleños, Ternario, quienes apoyan fuertemente este proceso para que la linterna pueda verse revitalizada y adquirir como una nueva forma de trabajo que pueda incluir a los artistas de la ciudad y que ellos puedan también nutrir a partir de sus experiencias y crear un nuevo espacio pues, de producción de carteles en nuestra ciudad. Esto lleva, este movimiento que se vuelve muy fuerte, lleva precisamente a que pueda darse una mirada desde el Estado, desde las secretarías de Cultura, de Desarrollo Económico, del mismo Ministerio de Cultura, para que esa inclusión pues, de los saberes y oficios de la tipografía y la imprenta tradicional se puedan convertir como parte del patrimonio cultural pues, de Cali. Y esto llevó precisamente a que en el 2019 se pudiera concretar con ese apoyo estatal la apuesta por la primera escuela taller de artes gráficas dirigido por la linterna, con el fin pues, de reapropiar y darle un nuevo uso y resignificación a la tipografía y a la impresión tradicional. Entonces, esta situación pues, le da una oportunidad a la linterna de poder transformar su ideología y de buscar otras formas de aproximación de su conocimiento obviamente a la sociedad. Cuando se piensa entonces en esta metodología de poder acercar las artes gráficas a la gente, nos encontramos con varias situaciones que obedecen obviamente a una masificación pues, del conocimiento de las artes gráficas y claro, a una interacción muy directa de todo el material y de las herramientas que tiene el taller. Este es el espacio donde está ubicada la escuela taller. Se encuentra en el edificio de Coltabaco, en la Secretaría de Turismo de Cali. Dieron un espacio como muy bonito y adecuado para el taller, muy abierto, con mucho espacio, pero este lugar tiene pues evidencia como muchos problemas a los que se puede enfrentar la linterna una vez entre en esta dinámica de formación en artes gráficas. Entonces, frente a este panorama, pues se encontraron varias situaciones problemáticas que abrirían la puerta a la formulación de mi proyecto. Y es que por un lado, como ustedes pueden ver, pues hay un deterioro físico de la tipografía, porque no hay parámetros de conservación. Los tipos móviles se encuentran en condiciones no deseadas, tanto en su estado físico, disposición y almacenamiento. Se identificó también que existe entre los usuarios pues, un desconocimiento general sobre las características del acervo tipográfico, es decir, no hay un conocimiento especializado sobre la tipografía y eso es un tema que también pues viene un poco ligado a la forma de producción y a la forma de trabajo de la linterna, pero que también se da como una oportunidad para poder
desde esa perspectiva abordar todo el trabajo de recuperación de los tipos móviles. Y claro, no hay una clasificación ni cuantificación de la colección tipográfica. Y debido a todo esto, pues evidentemente hay pérdida de tipos porque no hay protocolos de acceso y de manipulación de la colección tipográfica. Esto, digamos, da una posibilidad tremenda. Todas estas situaciones problemáticas se convierten y se transforman en oportunidades de trabajo. Y es muy importante poder ver siempre los problemas como oportunidades de trabajo, por lo que se hace necesario precisamente un proyecto para la recuperación, comprensión y reapropiación de la tipografía. Bueno, además, como ustedes están viendo allí, recientemente para el uso del taller, de la escuela taller, la imprenta La Linterna hace una compra de un material tipográfico, en su mayoría maderas, de una antigua imprenta en Cali que se denominaba Carteles del Pacífico, y bueno, llevan todo este material a la nueva sede de la escuela taller. Ocurre como una situación bastante particular, y es que claro, al apartar el material que se compra, otro que se ha donado y parte del propio que ellos tienen se lleva a este lugar y se mezcla, entonces ya se forma, presenta otra dificultad a la hora de hacer la trazabilidad pues de la tipografía, porque no hay como indicios claros de qué material viene, de dónde, de quién es, cuánto tiempo tiene, de dónde se ha conseguido. Entonces eso también dificulta un poco en términos de investigación la información que se puede adquirir. Sin embargo, seguimos adelante y lo más importante es enfocarnos en los tipos y empezar a organizar lo que tiene. Y bueno, esperamos que en el recorrido de la investigación podamos ir identificando y escudriñando esta información y poderla como separar para poder tenerla muy, muy, muy clara. Entonces, este proyecto, bueno, se hace aún más urgente poder realizar este proyecto de rescate tipográfico, que consistirá en la definición pues, de un protocolo de conservación en medida a partir de la organización, clasificación, limpieza, impresión de especímenes, identificación e inventario del material tipográfico de la linterna. Digamos, este es el objetivo del proyecto en general. Claro, hay un acervo muy grande y muy amplio que consta de dos tipos, dos características importantes de los tipos móviles, y son los de plomo y los de madera. Sin embargo, quise incluir en esta presentación esta pequeña foto que aparece aquí, y espero puedan ir conmigo cuando le estoy haciendo zoom, si lo pueden ver bien. Sí, Hay una característica bien particular en los tipos de madera, en muchos de los tipos de madera que posee la linterna, y es que durante toda su trayectoria hubo una producción nueva y propia de manera artesanal de tipos, digamos, de madera, pero que incluyeron un material adicional que es el linóleo. Entonces, la base, digamos, de este cuerpo es un triplex, y, digamos, la cara de la letra es una base en linóleo. Entonces, claro, toda esta producción artesanal de tipos se mezcló también con los tipos de madera original, y bueno, eso también hace que el proyecto tenga una característica bien particular de identificación y de separación de los tipos originales de madera. Entonces, a pesar de que esto es un hito bien interesante como forma de producción propia y artesanal de tipografía, también es un riesgo frente a la conservación del material original. Se hace difícil como identificar ciertos rasgos originales de las letras, y dificulta la identificación de las letras, y dificulta también hacerle la trazabilidad a esa letra, ¿no? Como todo, digamos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero dentro del proyecto y para el proyecto, pues es importante como poder hacer esa salvedad. Entonces eso me lleva
precisamente como a una selección de una muestra de estudio, porque encuentro que es muy grande, muy abierto, muy variado y muy experimental en términos de que se tiene muchísima colección de estos elementos de creación propia. Entonces, bueno, arrancó a trabajar precisamente con la idea fundacional de la linterna, pues que es una imprenta de carteles publicitarios, y estos fueron hechos en su mayoría con tipos de madera. Y bueno, en el momento en que se define este cambio de ideología como les contaba, una imprenta cultural, es esa propuesta por la producción de un cartel de tipo popular, ¿no?, que denominan ellos de estilo La Linterna, se da pues precisamente a través de esta misma tipología, de estos mismos tipos de madera. Aunque muchos de los que ellos utilizan más activamente son estos tipos que les cuento, que son hechos en triplex y en linóleo. Entonces también este proyecto tendrá la apuesta de, bueno, en un mediano largo plazo, empezar a generar como otra conciencia frente al uso del material y empezar a reemplazar, digamos, este material por material original, o bueno, crear unos facsímiles de madera, hechos totalmente en madera, bueno, que es un proceso que más adelante les contaré. Finalmente, tomo la decisión de enmarcar mi proyecto en los tipos de madera, porque bueno, son los tipos destinados a la producción de la gráfica vernacular, que se produce en la linterna, son los tipos que están destinados al desarrollo de proyectos en la escuela taller, y este es otro determinante bastante importante para poder encaminar a ese proyecto, porque son los tipos que más van a tener uso, porque son las tipografías que se utilizan para componer estos carteles, que son para titulares y textos cortos, porque son los tipos que tienen mayor resistencia, que tienen más variedad de estilos y tienen cuerpos pues de grandes tamaños. Y esto permite como generar una experimentación a la hora de lograr una expresión visual. Tiene bajos costos de producción y de compra. Digamos, lo que ellos han podido adquirir, lo han podido adquirir en mayor cantidad en madera que lo que han adquirido en plomos. Y bueno, afortunadamente, ya haciendo como un gran conteo, en su mayoría lo que más existe son tipos originales. Entonces, eso le permitió darle vida a mi proyecto, porque en algún momento tuve esa crisis al encontrarme con una gran cantidad de tipos facsimilares, porque bueno, si no podía mi proyecto basarse en el estudio de eso, ¿no? Entonces, ya una vez encontré que había una gran cantidad de material original, pues podía darle como la importancia en términos académicos, sobre todo para mi maestría, en términos académicos, darle la importancia al estudio, ¿no? Bueno, finalmente los objetivos son pues el inventario y la clasificación, la impresión de especímenes, el catálogo de especímenes, y con un asterisco grande, la restitución tipográfica. Digamos, la restitución es un aporte más desde mi experiencia propia y desde mi interés propio que del proyecto, o podría ser como una segunda fase del proyecto. Bueno, eso es una cuestión también que todavía está en discusión. Quiero aclarar eso, el proyecto pues está en marcha, y muchas cosas de las que les puedo estar contando hoy puede ser que tal vez en un año hayan cambiado, es importante pues como ver que en medida es algo que se construye y que va mutando a medida que se va avanzando. Como les contaba, pues el objetivo principal es establecer este protocolo que me da a mí un margen de establecer que todo lo que se está haciendo va en búsqueda pues de la definición de algo, y por lo tanto todo lo que se vaya haciendo en el camino pues es susceptible de transformación. Quería hablar, antes de entrar en materia, precisamente sobre la elección como del título. Creo que también esto es algo que en términos académicos y de investigación es importante. ¿Qué significa rescate tipográfico y por qué mi proyecto se llama rescate tipográfico? Entonces creo que lo más importante para empezar y aclarar el tema del proyecto es
es abordar este concepto. El término rescate tipográfico surge a partir de iniciativas que se han dado a nivel mundial, desde estudios o colectivos de diseño y tipografía, que han desarrollado proyectos de restauración o revival de estilos tipográficos presentes en diversos contextos como la nomenclatura urbana, avisos y rótulos publicitarios, libros antiguos, entre otros, con el objetivo pues de aportar a la conservación del patrimonio gráfico y a la puesta en valor de nuevos sistemas tipográficos para la escritura y el grafismo. Esta ideología también va acompañada de un movimiento que también es mundial, donde se vienen desarrollando proyectos de autogestión y autoproducción dedicados al rescate y a la reinvención del oficio de la impresión tipográfica, también conocido pues en su nombre en inglés como el letterpress, talleres como la Hamilton Wood Type en Estados Unidos, Automática en Barcelona, Archivo Tipográfico en Italia, Impronta Casa Editora en México, Tipo Móvil en Chile, Capitana en Argentina, Buena Letra Shop en Uruguay y muchos otros más han rescatado tipos móviles de plomo, de madera, máquinas y material que otras imprentas pues desecharon y con esto trabajan para transformar lo que alguna vez fue industria pues en arte. Este tipo de iniciativas aportan al rescate y resurgimiento pues del oficio tipográfico, retomando el valor de la composición hecha a mano, que implica, pues ustedes saben, una dedicación de tiempo y de trabajo distinta a los ritmos acelerados y dominantes pues de los modelos de producción de la actualidad, ¿no? Componer textos letra a letra, pensar en espacios en blanco, en interletrados, interlineados, pues que confiere un valor muy particular pues, a este tipo de trabajo y bueno, ofrecen distintas posibilidades de expresión gráfica. Por eso este proyecto se denomina así, como un aporte también a todo este movimiento que está pasando en el mundo, como de revitalización del trabajo con la tipografía y la impresión tipográfica. Y bueno, ya cuando empiezo entonces a acercarme, a aproximarme a las letras, empiezo a buscar formas de poder ordenarlas, ¿no? De poder darles un sentido y de poder entender como su naturaleza. Ahí comienzo a trabajar entonces el tema del inventario y parto obviamente desde proyectos que hayan hecho o tenido la misma experiencia. Para mí obviamente es un gran referente el proyecto de maderas que se realizó en el instituto, desde la donación de Jairo Ojeda e Irene Vasco. Entonces, es una guía para mí tremenda, aunque pues también me ha encantado mucho que, claro, cada material trae consigo sus propias divergencias, ¿no? Y eso también es interesante porque lo lleva a uno a recorrer caminos inesperados y que toca resolver a partir pues, de lo que el mismo material te vaya contando. Y empiezo entonces a pensar en qué información deseo dar sobre la tipografía. Es importante tener en cuenta el contexto al cual pertenece el acervo tipográfico. En este caso, como les cuento, la linterna busca a través de su escuela taller generar como una apertura de todo su material para que cualquier persona pueda venir a participar con ella, trabajar con ella, interactuar con ella. Y creo que es muy importante que en ese sentido la linterna tenga un compromiso por también formar a las personas que quieran trabajar con ella alrededor del oficio tipográfico. Para este aspecto es algo muy importante, precisamente porque la forma en que ha venido trabajando la linterna no ha enfocado como sus saberes directamente en torno a la tipografía, ¿no? Como ustedes pueden conocer, el estilo gráfico que desarrollan los carteles de la linterna, bueno, se da a partir del uso de la ilustración en linograbado y el empastelado tipográfico, ¿no? Esa es como una fuerte
tendencia o una fuerte idea del reconocimiento gráfico de la linterna, ¿no? El empastelado tipográfico. Entonces, dentro de su forma de trabajo no hay un conocimiento específico sobre la tipografía, y creo que es importante que a partir de este proyecto podamos sentar las bases precisamente para ese conocimiento especializado. Entonces, bueno, a partir de este libro de Anatomía de la Letra de Stephen Coles, pues empiezo a leer sobre la información que sería más importante que podría darse sobre una fuente. En este caso, bueno, encuentro como 6 aspectos, que es el nombre de la tipografía, quién diseña la tipografía, dónde se produce la tipografía, tanto si es posible identificar la fábrica o la fundición, o por lo menos el país, espacio, digamos, en el que se genera, el año de lanzamiento. Esto es algo que es importante definirlo, porque no, usualmente los tipos de madera no registran el año en el que son creados, sino el año en el que son lanzados al público, es decir, se comercializan, ¿no? Entonces, como ustedes saben, y son procesos que de hecho aún se mantienen desde que se concibe la producción de una tipografía, pueden pasar muchos años hasta que se publica. Entonces, esto también es un aspecto interesante que ha surgido a partir de la investigación, en la indagación. Y bueno, son aspectos que empiezan a determinar qué va a tener mi inventario. También para mí es importante el tema de la clasificación tipográfica. A partir de la investigación teoría, pues han existido muchísimas formas de clasificación. Digamos que mi proyecto se alinea a la clasificación de Maximilian Box. Se dan en 1952, y luego la TIPI la modifica en el 65 o 67, no tengo muy precisa la fecha. Y bueno, hace algunas modificaciones, y más adelante, que esa es otra de las cosas que, como les cuento, ha ido cambiando en medida que uno va avanzando en el proyecto, pues al encontrar las características del acervo tipográfico que tiene la linterna, me encuentro que hay un montón de tipos de estilo toscano. Esta clasificación no está dentro de la que da la TIPI y Vox, y esta es una clasificación que plantea Rob Kelly como fuente, digamos, que habla sobre este tipo de letras en la escuela americana, porque este tipo de letras también obedece a un contexto europeo, bueno, pero en Estados Unidos se modifica y se generan nuevas formas de clasificación. Entonces, aquí hay todo un encuentro muy interesante de formas de clasificación tipográfica, que son engorrosas, complicadas, pero divertidas por demás. A mí me gusta mucho como tratar de encontrarle el asunto. Y bueno, resulta que siempre, en términos, digamos, para claridades académicas, los teóricos hablan de una imposibilidad, pues, de establecer un sistema de clasificación verdaderamente completo, y que en muchos casos se descarta, ¿no? O sea, a veces se dice que esto no es lo más importante, pero para mí incorporarlo al proyecto me parece que es chévere, a pesar de que pueda que no haya una unidad teórica definida y definitiva para la clasificación, pero sí me parece interesante que determina una forma de descripción de la letra, ¿sí? Más allá de que yo pueda no inscribir una única clasificación, inscribir las tipografías todas en una única, sí me parece interesante que yo pueda tener herramientas para describirlas, que la linterna pueda tener herramientas para describirlas, y que la gente pueda entender a qué contexto pertenece cada letra, ¿no? Entonces, esencialmente para mí es clave que pueda ser una herramienta de descripción, más no de definición, ¿no? Entonces, que sea algo más flexible y que pueda ser más una ayuda que una regla, ¿no? Para mí es importante hacerlo desde esta perspectiva. Además, claro, esto invita a uno formarse un montón en este tipo de cuestiones, que llevan entonces a abrir discusiones sobre
lo idóneo o no de clasificar tipografías, pero siento yo que el proyecto se beneficia en la medida que uno permite agregarle más información y pueda construirse alrededor de ella un conocimiento y una discusión. Bueno, entonces, a partir de este ejercicio, pues empiezo a buscar la forma de identificación, y es precisamente que a partir del uso de catálogos empiezo a definir los ítems que va también a incluirse en ese inventario, que ya les voy a mostrar como mi propuesta a partir de todo esto, ¿no? Entonces, revisando los catálogos, se da uno cuenta que la información que es más recurrente, bueno, es el nombre, la fábrica, el lugar de origen, esta fecha de lanzamiento y, bueno, el establecer el tamaño del cuerpo es importante, y se logra pues a partir de la revisión de estos catálogos, por demás que se hacen supremamente importantes y necesarios de conseguir para poder hacer ese proceso de identificación. Realmente siento yo, y estoy seguro que ustedes han tenido esta experiencia de pasarse horas, días, semanas leyendo catálogos para poder identificar, y alrededor de eso se discute un montón sobre cuál es y cuál no, y si la que se está viendo es o no es. Pero también creo que esto es importante para poder construir a partir de la revisión de estos espacios de reflexión y de discusión sobre las tipografías. Son igual herramientas pues muy, muy, muy necesarias, ¿no? Claro, con ello, con los catálogos permite uno identificar precisamente que hay elementos dentro del acervo, o sea, hay elementos de la materialidad que te cuentan cosas, ¿no? Entonces, analizar los objetos también es muy importante, no solo los libros, sino también los objetos, desde el color de la madera hasta el peso del mismo tipo, te puede contar algo, porque hay maderas que tienen una densidad completamente distinta, ¿no? Que tienen fibras completamente distintas, bueno, que tienen colores. Hay una particularidad en la forma de identificación de los tipos de madera que dificulta un poco el tema del reconocimiento de la letra, es que solamente vienen marcadas en las letras A, ¿sí? del alfabeto. Entonces, en un acervo como en el que tiene la linterna, donde hay muchas letras que se han reemplazado por este tipo de letras en triplex sin linóleo, si perdemos las A, perdemos la trazabilidad de la letra. Entonces, hay un panorama bastante complejo en este caso, porque, claro, cuando nos dimos cuenta de esto, lo que hice fue correr a buscar todas las A de todos los alfabetos que estaba construyendo, y faltan un montón. Entonces, pues esto dificulta muchísimo el poder saberlo. Creo que esto es algo que es diferente en los tipos de plomo, que sí traen su marca en casi todos los cuerpos, entonces pues esto facilita mucho más. En cambio, en los tipos de madera solo los traen en las A. Entonces, bueno, ahí es un tema que ya toca, es agudizar muy bien el ojo y en catálogo en mano mirar letra por letra que coincida, porque también en ese proceso de identificación y en ese proceso de, digamos, cotejo con los catálogos, te das cuenta que hubo también un proceso como de comercialización y piratería de los tipos de madera. Las fundidoras vendían los derechos de reproducción de las tipografías a otras fábricas, y estas otras fábricas lo que hacían era hacerles pequeñas modificaciones en algunas letras y sacarlas con otro nombre. Esto es otra cosa que también van a encontrar en el momento en que empiecen a analizar los catálogos, es que muchas de las tipografías, en este caso, no contaban con nombres largos como los tienen hoy, sino muchos eran denominados a partir de seriales numéricos. Esto también dificulta un poco como la distinción entre una y otra, y en este caso, que también eso va a dar una discusión más adelante para el tema del catálogo, pues cuando vemos los catálogos encontramos
por ejemplo, en este caso, aquí les puedo mostrar un ejemplo, cuando hablan o especifican acerca de un tipo de letra, no muestran el alfabeto completo, sino 3, 4, 5, 6 letras del mismo. Entonces, es muy difícil definir que este tipo de letra se llama 452 cuando, por ejemplo, la B tiene un rasgo, la B que tengo en la linterna tiene un rasgo diferente, o bueno, o no sé si es el mismo que tendrá este, ¿sí? Entonces, eso presenta como un reto también súper importante, porque no es posible ver todas los especímenes de la letra para poder hacer el cotejo. Entonces no sabemos si efectivamente la que estamos viendo creemos que es la que está allí en el catálogo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un reto que está allí, que igual jugamos con él y ahora les muestro como en el inventario el tipo de salvedad que se hace frente a estas situaciones. Las herramientas es otra cosa que es muy importante para poder acercarse a la materialidad. Digamos que sin ellas no podríamos obtener como esa información. Y creo que también es clave hacernos a las herramientas adecuadas, en este caso los tipómetros. Los tipos de madera pues obedecen a una forma de medida muy específica que, digamos, que es en términos del contexto europeo, digamos, las picas o líneas y, digamos, en el contexto, pues, americano, los puntos. Entonces, es importante que tengamos, digamos, estas herramientas que nos permitan poder dar esa información para el uso posterior que va a tener, ¿no? Entonces, es clarísimo e indispensable, pues, el uso de las herramientas para trabajar. Otra de la información que quisimos establecer y dar a la hora de identificar estas letras es el tema de las variables tipográficas. Esto es un aspecto que surgió en algún momento al no tener dentro de los catálogos de una forma tan explícita la unidad o la familiaridad tipográfica, más bien, en los catálogos no viene tan explícitamente la conexión entre tipografías, sino que puede ser que en un catálogo de 1870 aparezca una fuente Clarendon regular y en 1899 aparezca esta misma Clarendon condensada y bold. Entonces, por la lejanía, digamos, de la temporalidad, cuesta como la identificación porque precisamente, pues, al depender de los catálogos y al no tenerlos, no podemos como lograr esa correlación de una forma tan rápida, ¿no? Y directa. Entonces, también es un poco difícil hacer esas conexiones, pero que bueno, en medida en que se ha ido trabajando y revisando el material, con el tiempo se van estableciendo, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer el tema del peso, reconocer el tema del eje, la inclinación, que también es importante incluirlo como información, y bueno, el tema de los cambios de ancho, tanto hacia lo condensado como hacia lo expandido. Entonces, estos son ítems que se han identificado desde el mismo material, desde la misma particularidad del material y que se han ido incluyendo desde la revisión y obviamente de mano de los catálogos. Entonces, como que ya con esto uno permite construir pues como ese universo de la familia tipográfica y empezar a hacer estas conexiones entre las fuentes que nos encontramos. De todo esto, fui construyendo esta ficha de inventario. Es una ficha que yo la construí revisando, como les conté, catálogos, viendo el material, y sí tuve como una asesoría, sobre todo de la Secretaría de Cultura de Cali con tema de patrimonio inmueble, sobre el tema del estado de conservación de las maderas.
que esta es otra parte que ya les voy a contar que se incluyó. Entonces, bueno, las convenciones del inventario, bueno, es un consecutivo para poder saber la cantidad pues, que tenemos de tipos de letra en la linterna. El espécimen tipográfico, digamos que en este momento está a partir de fotografías. La idea es que apenas termine, pues el espécimen sea impreso para poder ver también la naturaleza de la letra ya impresa, las características, sí, de la letra entintada, ¿no? De reconocer si la forma de la letra es completamente definida o si, por el contrario, tiene algún proceso de deterioro que en medida conlleve a la búsqueda de una restitución, ¿no? Entonces eso también, digamos que es un aspecto importante. En este momento se ha desarrollado pues a partir de fotografías para poder tener un registro de qué es lo que se está analizando. Bueno, viene la nomenclatura. La nomenclatura ahorita es un desorden total. Es una idea, digamos que la nomenclatura se define y definirá la ubicación también, la disposición y almacenamiento final de la tipografía, como les mostraba en la presentación. Por ahora, el almacenamiento de las letras pues es en estos estantes. No hay chivaletes disponibles de maderas, no los hay. Las letras están así también en mesas y no hay ninguna forma de disposición ni almacenamiento. Entonces, la nomenclatura lo que hará en algún momento es, a partir de la clasificación que tenemos, del ordenamiento que se dé y de la disposición de almacenamiento, pues se definirá este número. Aquí ha ido cambiando y ha ido cambiando en medida, por ejemplo, que también esa agrupación se dará por la clasificación. Entonces, por ejemplo, aquí hay una French Clarendon, aquí hay otra French Clarendon y por acá abajo hay otras Clarendon expandidas, otras condensadas, otras regulares. Entonces, por ejemplo, la idea es que las Clarendon puedan ser un grupo o sea, una forma de agrupación y esta nomenclatura cambiaría. Entonces, lo que están viendo aquí es completamente experimental y se va dando en medida que hemos ido como avanzando, pero pues eventualmente cambiará bajo estos parámetros que les estoy contando, ¿no? Como de la disposición final. Entonces, digamos que lo que se ha hecho, por ejemplo, en este momento es que yo pueda ponerle a este estante 1 y A sea el grupo de las Clarendon y digamos todas en este estante sean todas las Clarendon, ¿no? Entonces, esa sería como la disposición de almacenamiento que buscamos en el espacio para, obviamente, facilitar la forma en la que el acervo pues, es consultado, ¿no? Esa sería la idea, pero bueno, como les cuento y como dirán estos mensajes, estamos en construcción, perdonen las molestias, estamos trabajando para mejorar. Bueno, la ubicación es importante. Tenemos dos espacios, que es la escuela taller y el taller tipográfico de la linterna. El taller tipográfico se encuentra pues en el barrio San Antonio y la escuela taller en el barrio San Nicolás, ambos en zona céntrica de la ciudad, pero son dos distintos espacios y es muy importante que tengamos claro en dónde están ubicadas las tipografías en términos de uso y de movilización. Esto es muy importante. Hay una movilización muy fuerte de tipografías que, como les conté desde el principio, hacen que se pierda como el orden y la trazabilidad de las fuentes. Entonces, hablando con los maestros, creemos que esto es un aspecto súper importante para darle orden al material. La característica del material, tipos móviles de madera, el material se hace también en función de definir qué es lo de plomo, qué es lo de maderas, y bueno, hay una discusión que tenemos, pues obviamente ellos no quieren desechar este material, pues estos facsímiles no los quieren desechar, obviamente no se pedirá, pero
a largo plazo es ideal pues que ellos puedan como también por lo menos tener una forma de clasificarlos, de ordenarlos y de tener una cuantía, ¿no? Entonces, el material también definirá un poco qué tipo de letras que se está organizando aquí en este inventario. Digamos que eso ya es algo que se sale de las pretensiones de mi proyecto, pero pues obviamente esto es un inventario que yo tengo que dejar a la linterna para su posterior uso, ¿no? Entonces es importante que pueda tener esa información para la larga vida del material y pues obviamente de la clasificación tipográfica, como ya les contaba, queda con ese asterisco, pues como con un interés de más que de definir y hacer algo inflexible, que sea al contrario algo flexible, pero que pueda ser algo útil. También para investigadores me parece que es chévere poder tener esta descripción para poder saber y buscar la historia de las fuentes, eso también es importante, o en el nombre, la fábrica. Es en este caso, como les contaba, aquellas a las que no se puede identificar de dónde es, pues la fábrica también queda como en ese lugar de incógnita. Hay un lugar de origen ya más de orden como testigo oral, es decir, de parte de ellos, de tener alguna idea de dónde llegaron, de dónde se compraron o cómo llegaron a la ciudad, más que de la misma tipografía. Entonces, eso es algo que también, pues, se busca a largo plazo poder establecer bajo como unos hechos más concretos. Bueno, la fecha de lanzamiento se da más en relación a la posible definición del tipo de letra, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando definimos que formalmente, o sea, por la morfología de la tipografía, establecemos que es una French Clarendon, podemos encontrar que las French Clarendon tienen su historia como muy establecida y se encuentra definida en los catálogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una información que más adelante se dará en las observaciones y dice, esta tipografía no tiene sello del fabricante, pero coincide con la Hamilton French Clarendon o número 24 del catálogo de American Wood Type de Rob Kelly. Esta tipografía fue vista por primera vez como tipo de madera en 1865, hecha en la fábrica Typographic Messenger for William H. Page. Esta información se encuentra en los catálogos y a partir de esto es que podemos como llenar, digamos, estos ítems, ¿no? Claro, se hace en esas observaciones esa salvedad, ¿no? No tiene el sello del fabricante, no lo reconocemos con sello del fabricante, pero por su morfología. El tamaño, hacemos A2, a líneas picas, puntos, el peso regular, el eje Roman y el ancho condensado. Tenemos el set de caracteres, conjunto de caracteres, unidades por pieza, para poder establecer pues ese inventario. Y incluimos un inventario de facsímiles, copias manuales, las faltantes y los estados de conservación. Ya esta parte ya voy a seguir mostrándoles a qué se debe. El estado de conservación fue una cuestión como muy importante que empezamos a trabajar en función precisamente de distinguir qué sirve, o sea, que, bueno, no qué sirve, sino qué funciona para la producción, ¿no? Eso es como algo muy importante. El material tiene un altísimo nivel de deterioro por lo que les contaba, las formas de disposición, de almacenamiento, de uso y demás. Entonces, creo que es importante poder como definir esto para saber con qué material se cuenta para trabajar, ¿no? Creo que esto es claro, ningún material se desecha, sino que simplemente se clasifica, ¿no? Pero esto es muy importante. Bueno, dentro del estado de conservación, pues hay varios ítems que están aquí planteados. Uno es el tema del desgaste de la letra por uso, el tema de la fragmentación, las modificaciones para crear una letra sobre otra, modificaciones para crear nuevas letras en el respaldo, cortes en las letras, elementos externos, adherencia en papel. Esto parte del deterioro físico y luego viene un deterioro biológico que es insectos, larvas, túneles, agujeros y hongos. Entonces, todos estos elementos
son extraídos de la observación del material, neta observación del material. Aquí está la fragmentación. La fragmentación en algunos casos se da por la presión extrema de los rodillos y la producción en serie hace que en algún momento la letra se parta. En otros tienen unas intencionalidades, a pesar de que responden a unas cuestiones técnicas. Por ejemplo, esta M, digamos, se partió en función de que el cartel que se iba a producir es más grande que el formato de la máquina. Entonces lo que se hace es que esta letra, digamos, justamente coincide en la mitad del cartel y se deja la mitad, y luego cuando se compone la otra mitad, se pone la otra mitad de la letra. Entonces, pues obviamente es una respuesta técnica a una necesidad, pero va en detrimento de la tipografía, es claro, ¿no? Entonces, claro, hay un juego y en ese caso se debe buscar pues algún concilio, obviamente, para no ir en detrimento de la tipografía, pero que también pueda resolverse esa necesidad tal vez de producir carteles o, bueno, piezas con algún tipo de característica en particular. Claro, estas intervenciones se dan bajo la necesidad de una no existencia de la letra que se necesita, que en este caso los más frecuentes son las V y las A, se modifican entre sí para construirse, ¿no? Entonces, platinas, gomas se utilizan para convertir Vs en As, o algunas As se les quita la barra transversal para poder convertirlas. Este es uno de los casos como más frecuentes. Hay es que se les quita uno de sus brazos para convertirlos en Fs y así, ¿no? Entonces, bueno, estos cortes, pues digamos que obedecen también a una forma de tratamiento del kerning, ¿no? Para establecer tal vez una aproximación de la letra, en este caso de diferentes alturas, ¿no? Entonces se hacen estos cortes. Esto es muy común, digamos, dentro del oficio tipográfico, pero si lo miramos como desde la cuestión estricta de la conservación, también va en detrimento de la materialidad, ¿no? Como les contaba, digamos, desde la perspectiva de patrimonio, pues ellos plantean que todo este tipo de cosas va en detrimento, ¿no? Pero claro, favorecen a otras formas de producción. Entonces, como les cuento, creo que lo importante de esto es identificarlo, reconocerlo y consignarlo, ¿no? Documentarlo para que quede claro cuáles son las que existen con este tipo de caracteres. El tema también está en que todo este tipo de modificaciones aceleran el proceso de deterioro de la tipografía bajo unas condiciones no muy favorables. Entonces, eso también es otra cuestión. La intervención, digamos, de la letra hace que el proceso de deterioro se acelere muchísimo más rápido. Ya se da por tema de desgaste. Este videíto lo que muestra es la forma de intervención de crear una letra al reverso, digamos. Esto con el fin de tener como esa forma de poder subsanar una letra que hace falta, ¿sí? Claro, esa intervención se hace de manera manual, sin propiedades como técnicas de la tipografía. Por lo tanto, la forma resultante pues no obedece como a las características originales, ¿no? Y esto también, obviamente, genera un detrimento de la letra. Claro, los elementos, como les contaba, este tipo de intervenciones aceleran el proceso de deterioro, ¿no? Entonces, una vez ustedes empiezan a modificarlas, ya desde allí empieza a haber un proceso de deterioro que fácilmente, con alguna mala fuerza, alguna mala resistencia, el objeto puede ceder y perder, verse afectada su característica. Bueno, la adherencia del papel es algo que es muy frecuente en el tema de impresión tipográfica.
precisamente para equilibrar la altura, digamos, de todos los cuerpos al momento de la impresión, al momento en que el rodillo, digamos, entre a generar presión. Pero con esta cuestión también hay un problema en términos de patrimonio, y es que el papel, adquirir, por ejemplo, humedad, genera hongo muy rápido, y ese hongo también genera un detrimento de la madera. Entonces, todo este tipo de cosas hay que saberlas llevar muy bien, porque cuando hay una letra que, digamos, tiene estas características y no hay un buen manejo y cuidado de ellas, no hay limpieza constante, no hay una disposición clara del material, todos estos elementos hacen que sea susceptible el deterioro, ¿no? O sea, aceleran el proceso de deterioro, ¿no? Entonces, muchos de estos papeles encuentran podridos, por ejemplo, y han generado hongos en la madera, ¿sí? Y de hecho también han acelerado los procesos de insectos, pues, que se comen la madera, ¿no? Del gorgojo, de bichitos, pues, que ya la dañan. Listo. Y el último aspecto que quería contarles en términos del estado de conservación, pues es precisamente el tema de las facsímiles, ¿no? Lo que ustedes están viendo aquí es una facsímil de una Clarendon. No sé si, bueno, este es un pequeño ejercicio, si reconocen cuáles son las facsímiles y cuáles son las originales. Sería como interesante ver qué opinión tienen acerca de este análisis a partir de la observación. Así me toca a mí, como chequear a ojo cuáles pueden ser facsímiles y cuáles pueden ser las originales. No sé si se atreven a decirme cuáles creen que son las facsímiles y cuáles son las originales. Yo creo que ahí el rasgo más característico en que uno se podría fijar es como en la terminación de la serifa, ¿no? Por ejemplo, en el Sí. caso de la R, que sube, ¿cierto? Que tiene ese ganchito. Uh-huh. También por el material, ¿no? Muy Muy bien. seguramente las que nos estás mostrando a la derecha son las facsimilares por el tipo de material que estás hablando del triplex, y las originales vienen en otra calidad de madera, entonces seguramente que es así, y se alcanza a ver el dibujo un poco menos preciso, ¿no? Como que Uh-huh. el carácter, la definición del perfil de tipográfico no es tan exacto como el de las que nos estás presentando en la izquierda. Sí, correcto, correcto. Y es duro, créanme que es duro, porque hay algunas facsímiles muy bien hechas, en las que están muy pulidas, pero claro, esos detalles, la falta de algunos remates, ¿no? Algunos adornos, la forma en los ángulos, la definición misma, el peso, como les contaba, ustedes pesan estas y son supremamente livianas a estas, aunque a veces uno dice, ¿cuál es la diferencia cuando uno ve que las originales también tienen un alto nivel de desgaste, también han perdido su definición, pero hay detalles muy pequeños que definen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, aquí esta letra, por ejemplo, ha perdido hasta la altura, digamos, hasta la alzada del cuello, ha ido perdiendo altura en la medida en que el rodillo la ha ido como aplastando. Entonces, claro, eso son cosas que no suceden, digamos, Esas en son las con originales. linóleo, No, estas son madera. con madera. Ah, ya. Madera. Estas parece ser hechas en algún torno, pero de alguna madera, no sé, siento yo a veces que es como un tipo de balso, porque es una madera muy, muy liviana. Y claro, como por ejemplo por ejemplo, estas dos A tienen como la misma cantidad, como la misma capa de tinta, pero claro, o sea, uno las podría ver normal. Miren, por ejemplo, los ojos son igualitos, o sea, están en los mismos estados, pero claro, ya hay diferencias muy sustanciales en la definición de la forma, ¿no? Entonces, hay como que uno puede establecer, bueno, esta sí y esta no. Y el peso, por ejemplo, es una cosa demasiado ya evidente, como que uno determina, ¿sí? Casi que uno, por ejemplo, estas letras, uno las aplasta con la mano y empiezan como a deformarse, o sea, después de hacer uno mucha fuerza y empiezan a hundirse. Son cosas que han surgido. Yo, por ejemplo, descarté todas estas que son de triplex y linóleo, se descartaron,
Pero hablando con los maestros, hay muchísimas de estas que se han hecho en madera, hay muchísimas que se han hecho en madera. Claro, ya es otra cosa decir que el desgaste que estas tienen, pues son ya muy alto y que probablemente no den la misma calidad de impresión, pero hay una apuesta interesante por restitución tipográfica, a pesar de que, obviamente, como les cuento, no hay como un conocimiento muy especializado sobre tipografía para poder decir, bueno, vamos a replicarla con la mayor fiabilidad de todas las características anatómicas de la letra, ¿no? Entonces, claro, ahí también, obviamente, estos facsímiles pecan, pero para los maestros es importante poder contar con estos facsímiles precisamente porque hacen parte del trabajo, ¿no? Es decir, se utilizan para producir y para ellos eso es un aspecto muy clave, ¿no? Porque es trabajar con el recurso con el que se cuenta, ¿sí? Es decir, esa recursividad es muy importante para el trabajo de la linterna. A raíz de esto se incluye estos facsímiles dentro del inventario para poder llevar esa cuantificación de material en torno a los facsímiles y bueno, hay muchos tipos de letra que tienen facsímiles, más o menos de buena calidad, pero bueno, son elementos que, como les cuento, para ellos son importantes en términos de producción, ¿no? Entonces yo dije, bueno, una forma de negociar con ellos, porque obviamente yo lo descartaría, pero una forma de negociar en términos de uso para la producción es poderlas identificar y, bueno, en medida como separar. Para la producción del catálogo que saldrá de todo este proceso, bueno, hay dos propuestas, que es, uno, incluir a partir del inventario, pues todo el alfabeto para conocer los signos, números, letras en alta y en baja que existen. Hacerlo en una escala, tal vez no 1 o 2, sino tal vez mucho más, porque tenemos letras hasta de 80 picas, o sea, letras que son enormes, que no nos caben. O sea, un alfabeto no nos cabe ni siquiera en un pliego. Entonces, bueno, tendremos que mirar la forma de por lo menos incluir el alfabeto a una escala y hacer alguna muestra de las letras ya en escala real, una muestra para por lo menos definir el tamaño real, o sea, mostrar el tamaño real al que el material pues tiene, ¿no? Entonces esta es como la propuesta. Obviamente eso lo vamos a revisar ya en el momento en que estemos. Yo creo que eso saldrá en el momento en el que estemos haciéndolo, porque no se imaginan, o sea, hay unas letras enormes que hay que buscar la manera de poderlas sacar. Y el último aparte que quería contarles, bueno, es el ejercicio como de restitución tipográfica que se está haciendo más como a nivel de experimentación, pues precisamente a partir de la identificación de estas faltantes, de los deterioros que hay. Es bastante urgente la restitución en términos de producción, pero la idea es establecer también protocolo, bueno, que servirá o que se trabajará tal vez en otra fase, en otro proyecto, en otro momento, en el que se ha hecho como que a partir de buscar las que se han hecho, digamos, las que se han experimentado. Por ejemplo, esta letra que les estoy mostrando acá, se hizo a partir de que se tiene un cuerpo más grande de la misma letra, ¿sí? Entonces, esto favoreció a que en ese cuerpo más grande sí están estas que le faltan a este, y a partir de ahí se saca el dibujo, o sea, se saca la impresión, se digitaliza y se saca. Digamos, esta se hizo a partir de una máquina CNC. A partir del dibujo vectorial, él genera el grabado y ya luego viene pues todo un trabajo manual de carpintería, de gubia y formón para poder dar acabados. Entonces, ahí estamos experimentando como diversas prácticas, también otras a partir del corte láser para generar simplemente la superficie, digamos, de la letra y pegarla al cuerpo. Otra forma, pero pues estamos experimentando sobre todo la forma de producción de la linterna, ¿no? Porque pues ellos producen en serie muy grande y bueno,
también requiere como de bastante resistencia. Hay que mirar a ver en qué medida esto nos resulta. Pero bueno, esto es un cuento que más adelante espero volverme a reunir con ustedes y contárselos y que vaya un poquito más adelantado. Y nada, pues muchísimas gracias. Gracias por todo el tiempo, por escucharme. Espero que haya sido significativo.